Buenas tardes, vamos a hablar acerca de los virus de transmisión de tipo circulativo. Estos son conocidos en alguna de las literaturas, los van a encontrar como persistentes. Y si bien es cierto, cuando se estableció esta calificación de ser persistentes, se mencionaba solamente a los áfidos y a las cigarritas. En la actualidad se amplía esto a otros grupos de insectos, como los trips o la mosca blanca, que están dentro de los circulativos. Y esto debido a que están restringidos en el floema. Existe una mayor concentración de las partículas virales a ese nivel, o plenamente este desarrollo de infección se da en este haz vascular floemático. No se transmite por inoculación mecánica, o hay algunas excepciones que lo vamos a ver en su debido momento de algunos de los virus o especies virales que puede llegar a tener este tipo de inoculación. Se transmite por una picadura de alimentación, se entiende porque el estilete tiene que llegar hasta el nivel del floema. La planta definitivamente tiene que ser el hospedante del vector, dado que se establece una picadura de alimentación. Bien, si hablamos de estas características, el periodo de adquisición va entre 10 a 15 minutos debido a que se requiere una picadura de alimentación y tiene que llegar hasta el floema. Hay un periodo de incubación en este grupo de virus que se transmite de forma circulativa, y de ahí viene el nombre. La partícula viral está circulando el cuerpo del insecto. Esto significa que una vez que es adquirido por el estilete, pasa al canal de alimentación, esófago, tracto digestivo, y luego a nivel de lo que es el intestino, por endocitosis y exocitosis, logra atravesar las paredes y pasa hacia la hemolinfa. Puede llegar o alcanza lo que son las glándulas salivales. Una vez que se ubica en las glándulas salivales, puede ser eyectado vía la saliva por el canal salival. Bien. El periodo de retención en el que permanece virulífero puede ser por semanas o por el resto de su vida. Bien. Esta transmisión de tipo circulativa implica de que el virus es adquirido a través de la picadura de alimentación, transcurre o se moviliza vía este canal de alimentación. Luego de este periodo de alimentación hay un periodo de latencia o incubación en el cual no es virulífero, y esto debido a que está circulando el cuerpo del insecto. La alimentación que infecta la planta envuelve la eyección del virus en la saliva a partir del canal salival. Como lo están observando en esta gráfica, acá está el áfido, una gráfica del áfido, ha introducido su estilete hasta el floema. En el floema mostrarán ustedes que están las partículas virales, y al absorber vía el canal de alimentación, lo que tienen coloreado de amarillo, están absorbiéndose, aparte de la savia que está en el floema, las partículas virales, ¿no?, que viajan por todo este tracto digestivo. Y a nivel de lo que son los intestinos, atraviesa, pasa a la hemocele y se ubica a nivel de las glándulas salivales para que nuevamente pueda ser inyectado. Bien, en el caso de las cigarritas ocurre el mismo comportamiento, y esto lo vamos a ver o se aplica también para mosca blanca o para trips. Bien. Existe esta caracterización adicional. Hablamos de dos tipos de transmisión, una transmisión de tipo transstadial, que implica que a pesar que se realicen las mudas en el insecto, sigue manteniéndose virulífero. Y una transmisión transovárica implica que el virus puede pasar a la progenie, ¿no? O sea, lo vamos a encontrar en los huevos del insecto o de la siguiente generación. Se clasifica en una transmisión de tipo circulativa no propagativa. Implica que hasta la fecha no existen evidencias que se replique el virus dentro del cuerpo del insecto. Y la propagativa es aquella en que se multiplica dentro del cuerpo del insecto, en algunos de estos órganos que constituyen o que forman parte del insecto. Y vemos ahora algunos de este primer grupo, los no propagativos. El primer ejemplo corresponde al virus del enrollamiento de la papa, el Potato Leaf Roll Virus. Es uno de los virus muy importantes dentro del cultivo de papa. En nuestro país lo hemos encontrado, y también está presente en distintas partes del mundo donde se cultiva la papa, ¿no? Pertenece al género Polerovirus, la familia Luteoviridae. Bien. Aquí si hablamos de la sintomatología, vamos a encontrar una variación en función a la subespecie, y también si es que
se está originando a partir de un tubérculo semilla infectado o recién se está presentando esa infección en cultivo. Bien, para lo cual tenemos que establecer que hay un síntoma primario y un síntoma secundario. Bien, entonces en el caso del síntoma primario, las plantas son recién infectadas, o sea, se tiene un campo de papa que se ha originado con un tubérculo semilla libre de virus, pero este campo ha sido visitado por áfidos virulíferos. Entonces, en este caso, el síntoma primario se presenta en el tercio superior y no hay diferencia entre ambas subespecies, tanto la subespecie tuberosum como la subespecie andígena. Bien. Mientras que en un síntoma secundario es el síntoma que se desarrolla cuando las plantas provienen de un tubérculo semilla que tiene infección por este virus. Bien. Entonces, aquí sí encontramos los síntomas en el tercio inferior, ¿no? La diferencia aquí era superior, en este caso es inferior, y es diferente en función a las dos subespecies. Bien, en el caso de la subespecie tuberosum, el síntoma secundario corresponde a un desarrollo de enrollamiento de las hojas de la parte inferior, con algunos grados de antocianescencia, como lo están observando en esta fotografía, ¿no? Y las hojas se vuelven un tanto coriáceas, ¿no? Recuerden que este virus está restringido hacia lo que es el floema. Hay un proceso que se reduce este movimiento de los fotosintatos que deberían migrar hacia los tubérculos de papa y como consecuencia de eso empieza a elevarse o incrementarse la concentración de estos compuestos a base de glucosa y almidón que se concentran en las hojas. Entonces por eso las hojas se vuelven medias coriáceas, ¿no? Como cuando uno coge una, no sé, una estructura y comienza a tener un sonido como un crunch, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, las hojas pues tienden a adoptar esta forma. Mientras que en la subespecie andígena, este síntoma secundario es un enanismo generalizado y hay un amarillamiento de las hojas. Hay un cierto grado de mosaico. Bien, tienen aquí unas vistas de cómo se observa este desarrollo en alguno de estos campos, ¿no? Sería bueno determinar que ustedes hagan la calificación en función a lo que hemos explicado. Este virus se caracteriza por ser, su partícula viral tiene esta forma, es un isométrico cuyo diámetro es de 23 nanómetros. Acá tienen una vista de microscopía electrónica. El RNA es en sentido positivo y es transmitido por áfidos, siendo Mysus persicens uno de los más eficientes en transmitir el PLRB. Tienen aquí los tiempos correspondientes al periodo de adquisición, de incubación y la retención por el resto de vida del insecto. Bien. Si desean hacer un diagnóstico trabajando con plantas indicadoras, Physalis floridana es una de las que se trabaja más y observen aquí la diferencia en síntomas entre la planta indicadora sana versus aquella que ha sido inoculada mecánicamente. También pueden optar por serología. Existen kits ya establecidos, los desarrolló el Centro Internacional de la Papa y son muy útiles para hacer la detección. También la posibilidad de hacerlo vía RT-PCR, de reacción en cadena de la polimerasa. Si hablamos del manejo integrado, el punto de partida siempre es la resistencia. Luego, obviamente, de partir de un tubérculo semilla certificado, libre de virus, y definitivamente el manejo del vector. Bien, si hablamos de resistencia, no se ha reportado inmunidad. Hay algunos casos de hipersensibilidad solo en esta especie, que es Solanum raffanifolium, ¿no? Pero es un diploide. Bien. Y en cuanto a resistencia, se ha podido determinar lo siguiente, ¿no? Hay distintos niveles en que se manifiesta esta resistencia. Una resistencia, la primera que vamos a ver, es una resistencia a la infección. Está gobernada por genes menores. Es una resistencia que lastimosamente se rompe con las altas poblaciones de áfidos y es a nivel de lo que se refiere a la concentración del inóculo. Entonces tienen aquí, por ejemplo, en este experimento que se realizó, en el cual las plantas fueron sometidas solamente a un áfido versus en otro tratamiento en el que fueron sometidas a 10 áfidos. Este es el material
que es resistente. Este es el testigo susceptible, de igual forma aquí. Y observen, bueno, en el susceptible definitivamente tiene que estar infectado. Pero observen aquí esta diferencia en función al número de áfidos a los cuales es sometido, ¿no? Este es resistente a la infección solamente con un áfido, mientras que si ya hay una presencia de 10 áfidos, definitivamente se rompe esta resistencia, ¿no? Es obviamente gobernada por genes menores, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Y obviamente si hay mayor concentración de inóculo, le gana a la planta el poder generar esta respuesta de defensa. Bien. Se han hecho pruebas también en el Centro Internacional de la Papa con otros números, o sea, poblaciones, cantidad de áfidos, entre 5, 25 y 50 áfidos con la cepa del PLRB de la monina, ¿no? Se ha hecho también, bajo estas condiciones, no se ha logrado infectar los cultivares Mariva, Serrana y bueno, estos otros adicionales, ¿no? Entonces, es una alternativa, recuerden que es un manejo integrado, no solamente está referido a trabajar la resistencia, sino esto aunado al control del vector. Luego sigue la resistencia a la multiplicación. Entonces, en este caso, supongamos de que, bueno, penetró, o sea, ya ingresó el virus, lastimosamente. Este mecanismo de defensa va dirigido a tratar de reducir el proceso de replicación del virus, ¿no? Entonces, en este clon definitivamente no se ha detectado resistencia a la infección, que es lo que hemos visto hace unos minutos, pero sí se manifiesta este comportamiento de resistencia a la multiplicación, ¿no? En este clon, la máxima concentración del PLRB alcanzado a los 4 meses de la infección bajo condiciones controladas fue 5 veces menor que en este clon susceptible. Entonces, definitivamente lo que está ocurriendo es que hay una reducción en este proceso de replicación del virus. Este tipo de resistencia también se ha reportado en otras especies diploides que son no tuberíferas como Solanum brevidens y E. tuberoso, ¿no? De la serie E. tuberosa de Solanum o del género Solanum. Entonces, son fuentes a partir de las cuales se puede hacer trabajos de mejoramiento movilizando estos genes que codifican este comportamiento. Bien. En cuanto, ya hemos visto resistencia a la infección, resistencia a la multiplicación, y esto sigue a la resistencia a la diseminación del virus en la planta infectada, ¿no? Recuerden ustedes de que los virus codifican el gen de la proteína del movimiento que le permite movilizarse en la planta para volverse sistémico. Entonces, en este caso, esta resistencia va dirigida a este proceso de diseminación, ¿no? Luego de la infección, por parte del virus, se multiplica principalmente en las células acompañantes del floema. Lo que comentábamos, estos virus se caracterizan por estar restringidos hacia el floema, esta es su preferencia. Pero luego de este mecanismo de resistencia se observa por estos investigadores que hay una inhibición en el movimiento del virus a los elementos del floema, ¿no? Reduciéndose el transporte del virus del floema. Y obviamente esto permite que el número de tubérculos infectados sea obviamente mucho menor, ¿no? Adicionalmente hay mecanismos indirectos que también podemos considerar como una resistencia de tipo relativa, ¿no? Dirigidos al manejo de este virus, ¿no? Esto va dirigido específicamente al comportamiento del vector. Son dos, la antibiosis y la anticenosis, ¿no? En el caso de la antibiosis se ha observado, se ha detectado que hay una afectación por parte del vector. Se reduce la población del vector, reduciéndose, bueno, obviamente la diseminación por parte del virus, ¿no? Y esto se ha detectado en estas especies de Solanum, ¿no? En las que se ha detectado esta presencia de pelos glandulares o tricomas que descargan un exudado, el cual en contacto con el oxígeno de la planta se torna en un color, en una sustancia de un color negruzco, y que en contacto con el insecto impide que éste pueda continuar movilizándose. O sea, es como una sustancia bastante pegajosa y hace que el áfido quede ahí adherido, pegado, y obviamente ya no puede movilizarse. Bien. Y la anticenosis, en este caso son sustancias volátiles también por parte de estos hospedantes,
en las cuales tienen una acción repelente hacia el áfido, ¿no? Este tipo de sustancias volátiles semejan un poco a la feromona alarma de los áfidos, ocasionando que estos se dispersen, o sea, más bien no se acerquen a estos hospedantes. Bien, entonces se ha observado estos áfidos, este comportamiento, sobre todo en condiciones controladas, ¿no? También en el caso del comportamiento de Macrocifum euphorbia o Macrocifum persice, ¿no? Pero Missus persice, también prueban repetidas veces este comportamiento, ¿no? Entonces, en conjunto, estos 5 tipos de resistencia, 3 dirigidos hacia el virus y 2 dirigidos hacia el vector, definitivamente son una muy buena alternativa para tratar de reducir la acción por parte de este virus. El segundo aspecto era el uso de semilla certificada. Definitivamente es una recomendación general para todos los virus, debe partirse de un material libre. En el caso de papa, se parte generalmente de un tubérculo semilla, que es una semilla vegetativa, y por el comportamiento de sistemicidad de los virus, obviamente es una amenaza constante. De ahí la necesidad de trabajar con materiales que nuestros proveedores deben darnos una certificación de ese material que nosotros estamos comprando. Lo ideal es el 100%, obviamente los costos del tubérculo semilla van a ser mayor, pero se ha observado que puede haber un cierto grado de tolerancia desde hasta un 3% de tubérculos infectados. Y lo que ocurre es un proceso que se conoce como compensación. En otras palabras, los espacios que van a quedar producto de que las plantas no han desarrollado bien son cubiertos por las plantas adyacentes, permitiendo de que se compense ese espacio dejado, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones, bajo unas pruebas que se han realizado, se puede permitir este nivel de infección, no más de un 3%. Bien, para hacer un trabajo de limpieza de los materiales, obviamente se trabaja con termoterapia y con el cultivo de meristemas a fin de poder limpiar los materiales, ¿no? Porque definitivamente una vez que están en la planta existe el riesgo de que los áfidos virulíferos puedan entrar en contacto, ¿no? Entonces constantemente dentro de un sistema de certificación de detectarse algunos de estos materiales, existen estas herramientas que permiten hacer la limpieza de los materiales, ¿no? Si hablamos de termoterapia, estamos considerando de someter a estos niveles de temperatura para que haya un cierto grado de reducción del proceso de replicación de los virus, ¿bien? A fin de que no lleguen a este domo meristemático. Y esto en conjunto con lo que es el cultivo de meristemas permite el hacer la extracción de este domo meristemático y a partir de ahí hacer todos esos procesos de micropropagación. Entonces, hay toda una tecnología que permite hacer esta multiplicación a partir de este cultivo de los meristemas, ¿no? Entonces, definitivamente son las 2 técnicas que deben trabajarse en conjunto, ¿no? Tienen aquí una lista de un esquema que puede ilustrar este proceso, ¿no? Y tener aquí bajo condiciones protegidas a fin de que no esté presente el vector, eso es fundamental, ¿no? Luego tener la producción. Adicional a esto, también se puede hacer la producción por tuberculillos. Hay las técnicas que se conocen como aeroponía y como una muy buena alternativa para hacer todo este incremento de los tubérculos o tuberculinos, ¿no? Otro aspecto que se trabaja mucho es hacer estos sistemas de producción en zonas frías, donde definitivamente la presencia de los insectos vectores no está presente, ¿no? Entonces, hay zonas de semilleristas en zonas un tanto altoandinas, ¿no? Donde podríamos tener una muy buena producción, sobre todo porque se limita la presencia de estos insectos vectores. Entonces, el control del vector definitivamente es el otro elemento dentro de la estrategia del manejo, el uso de insecticidas sistémicos para reducir la población, ¿no? Debido a que en este caso hay un periodo de incubación, hay un lapso en el cual
nos da chance para tratar de contrarrestar la acción de estos insectos que actúan como vectores y que antes que se tornen virulíferos. Cuando hay altas poblaciones y no hay un control, definitivamente es una mayor amenaza. Bien. Luego tenemos el virus del enanismo amarillo de la cebada o el amarillamiento y enanismo de la cebada, el Barley Yellow Dwarf Disease. Antes se hablaba solamente de una especie viral. En la actualidad se puede determinar que son varias especies. Por biología molecular se ha podido determinar esto, ¿no? Aquí en el país lo tenemos presente en algunas zonas de producción de cereales, son zonas frías. Afecta específicamente a las gramíneas, estamos hablando de cebada, trigo, arroz, ¿no? También maíz está presente. Pertenece al género de los luteovirus, la familia Luteoviridae. Y estos son los síntomas, de ahí viene el nombre de la enfermedad, es un amarillamiento, ¿no? Hay en algunos casos, dependiendo de la reacción, aquí observen las puntas, están amarillas, aquí también en trigo o aquí en avena. En el maíz también se reporta, pero con una reacción de antocianescencia. En arroz también está presente. Entonces, el síntoma típico son estos amarillamientos y a la vez hay una reducción en el tamaño, ¿no? Por eso es Barley Yellow Dwarf, ¿no? O sea, yellow, amarillo, dwarf, enanismo. ¿Quién lo ocasiona estos síntomas? El patógeno es un virus cuyas estructuras son de este tipo, son isométricas, un diámetro de 30 nanómetros, también es un RNA en sentido positivo, y es transmitido por áfidos. Existen 14 especies de áfidos que tienen la capacidad de transmitir este virus en las poáceas. No hay transmisión de tipo mecánico, tampoco no hay evidencia de que se multiplique en el cuerpo del insecto ni que haya paso transovariano, ¿no? Se ha podido determinar esta eficiencia de transmisión en estos áfidos, en el Cytobion avenae, para el virus del Barley Yellow Dwarf, y en el caso de Rhopalosiphum para Cynodon Yellow Dwarf. Bien, entonces hay si bien es cierto, no es que sea específico, pero sí hay una mayor eficiencia de transmisión. Bueno, esta gráfica que ya la hemos visto al inicio es típico y característico justo para este virus, el Barley Yellow Dwarf virus, ¿no? Y observen ustedes lo que ya hemos explicado hace unos minutos en cuanto al movimiento del virus. Bien. Lo que se observa es, en cuanto a los estudios epidemiológicos que se han realizado para este virus o estos grupos de virus dentro de esta enfermedad, que la intensidad y las temperaturas frías favorecen la expresión de estos síntomas, que son justo las que caracteriza con las zonas altoandinas. Entonces, estos rangos de temperatura son propios de esas zonas y favorecen mucho la expresión de esos síntomas de amarillamiento y enanismo. ¿Bien? Y esa tonalidad y esos amarillamientos son justo las que atraen a estos vectores, ¿no? O sea, en cierta forma, dentro de todo el proceso coevolutivo se han generado este tipo de interacciones que favorece el proceso de diseminación, ¿no? O sea, el áfido es atraído, adquiere las partículas virales y por su dinámica poblacional moviliza al virus. La tasa de producción de la población de áfidos son afectadas por determinadas condiciones del clima. Entonces, se observa que la transmisión del Barley Yellow Dwarf por estos vectores son ineficientes, ¿no? Pero incrementan notablemente la transmisión a altas temperaturas. ¿Qué estrategias podemos seguir? Algo que se trabaja mucho en el caso de cereales es la búsqueda de cultivares que tengan resistencia o tolerancia a este virus, ¿no? Aquí en la Universidad, el programa de cereales, desde varios años atrás, desde el inicio de la actividad del programa, siempre estaba la búsqueda de resistencia a enfermedades, ¿no? Dentro de las cuales obviamente está este de aquí, ¿no? En los materiales que son tolerantes, el virus se puede multiplicar, pero la expresión de los síntomas es bastante reducida, ¿no? Y en los materiales que son resistentes, lo que se ha observado es que la capacidad del virus para multiplicarse o diseminarse es afectada, ¿no? Entonces también se reduce
a nivel fenológico, a nivel macro, lo que se observa es una reducción de los síntomas. Bien, entonces, el otro aspecto es monitorear la dinámica del vector. Lo interesante es, por ejemplo, que en cebada se siembra en zonas altoandinas, ¿no? Ahí es favorecido por eso, pero recuerden que por cambio climático también los niveles de temperatura están incrementándose un poco, ¿no? Entonces, conviene hacer trabajos para investigar sobre este comportamiento bajo las situaciones actuales de cambio climático. Y por lo tanto, la aplicación de insecticida pasa a ser una práctica muy importante dentro del manejo del vector. Y finalmente dentro de este grupo, otra especie que podemos mencionar es el virus de la hoja de la cuchara. El virus en otros países, en España por ejemplo, lo denominan como el virus del rizado del tomate. El Tomato Yellow Leaf Spot Virus, que es un virus que desde fines de los 80, de la década de los 80 y comienzos de los 90, empezó como una problemática en la costa del Mediterráneo, específicamente Israel, y de ahí se movilizó sobre todo a los países que tienen siembras de tomate, como es Italia, España, y luego de eso también el norte de África en la zona de Marruecos. Bien, posteriormente a esto, ya para fines de los 90 se detectó en América, y esto coincidió con el fenómeno del Niño que pasamos en el año 97, que permitió un cambio poblacional del vector, ¿no? Y esto trajo como consecuencia una mayor diseminación de este virus. En nuestro país, en las zonas tomateras de costa, donde hemos realizado algunos trabajos de investigación al respecto, no tenemos el Tomato Yellow Leaf Spot Virus, sino tenemos el Tomato Leaf Deformation Virus, que es otro vegomovirus. No es un nuevo vegomovirus del Nuevo Mundo. Bien, esto pertenece, si hablamos de la taxonomía, pertenece al género Vegomovirus, la familia Geminiviridae. Quizás en algunos materiales o literatura un poco más antigua van a encontrar que el género es, o el grupo es Geminivirus, ¿no? Pero en la ISTB ya establecido, según la taxonomía, este ordenamiento, familia Geminiviridae y el género Vegomovirus. ¿Por qué Gemini? Haciendo referencia a las partículas geminadas que tiene el virus, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí están, estas son las partículas geminadas, como si fueran dos partículas isométricas gemelas unidas entre sí, ¿no? Pero en realidad la partícula es así. Está constituida por DNA. Este virus rompe el dogma central de la biología, en el cual el DNA es de doble hebra. En este caso es un DNA en sentido positivo de una sola hebra, y se ordena la partícula viral en forma de círculo. Lo interesante es que esta región, que se conoce como la región intergénica, a partir de la cual el ribosoma puede hacer la lectura de los distintos genes que conforman esta partícula viral, ¿no? En ambos sentidos, ¿no? Como que optimiza la información genética que lleva este virus. Bien, tiene una alta biodiversidad, como lo están observando a este nivel, ¿no? Y por ejemplo, tienen el aislamiento del Tomato Yellow Leaf Spot Virus, pero de la zona de Málaga, de la zona de Almería, de lo que es Israel, ¿no? Otros países, una cepa que es más suave. Esto es de, bueno, de España en general, de Italia en Sardinia, de Italia Sicilia, ¿no? Y como pueden observar, con el ordenamiento filogenético pueden distinguir distintos grupos que se tienen, ¿no? Versus otros que son bastante alejados, ¿no? Entonces, es bien interesante el comportamiento de este virus conforme se ha ido diseminando o se ha ido detectando en distintas zonas. ¿Cómo se podría decir que se han generado recombinantes o aislamientos que tienen un comportamiento que, bueno, solo se puede detectar molecularmente a nivel de la planta? Lo que uno observa, los síntomas, que lo vamos a ver a continuación, son este tipo de clorosis. Aquí observen el foliolo del tomate que ha adoptado esta conformación como si fuera una cuchara, ¿no? De ahí viene el nombre de la enfermedad, ¿no? Virus de la hoja de la cuchara, ¿no? Porque tiene hay poco desarrollo del limbo y las nervaturas mantiene como tal, y por eso es que adopta esta forma. A nivel de toda la planta tiene esta conformación, no se extiende,
¿no? Podemos decir, hablar que es un enanismo, hay un arrosetamiento, la planta se mantiene como si fuera un repollito, ¿no? Algo así, no se extiende, no desarrolla. El vector es la mosca blanca, Bemisia tabaci. Aquí hay distintos biotipos que se ha detectado. Esto observen aquí en este mapa en el que se visualiza por estos puntos rojos y estas tonalidades de naranja la ubicación donde tienen referencias y se ha detectado el Tomato Yellow Leaf virus para el año 2005, y distinguen también la zona, ¿no? Es una zona cercana hacia lo que es el trópico, pegada a lo que es, podríamos decir, zonas un poco cálidas, ¿no? Donde está presente el vector. ¿Bien? En nuestro país, luego del fenómeno del Niño en el 97, lo que encontramos era este panorama. Estas fotos son del año 99 en la zona de Caraballo, donde se realiza la campaña de invierno de tomate. Bien, entonces observen ustedes que a diferencia de la fotografía anterior, en nuestro caso no se observaba esas clorosis, ¿no? El material que se sembraba en esos años es el Río Grande, el tomate Río Grande estándar, y tenía una tonalidad violácea, ¿no? Había un cierto grado de endoscenescencia, y observen los foliolos estaban totalmente enrollados, ¿no? O sea, no se veía esa forma de cuchara. Es por eso que por esos años también un poco que se cuestionaba de que esto era una problemática viral. Se pensaba que era más una reacción frente a la toxina que estaba en la saliva del insecto, ¿no? Pero definitivamente, no, y también, bueno, la distribución espacial es totalmente generalizada. Se puede entender por el movimiento del vector, ¿no? La mosca blanca estaba presente en todo el campo. Bajo tomates de crecimiento indeterminado también se manifestaba este tipo de síntomas, ¿no? La clorosis. Y bueno, como consecuencia de eso, por un convenio que se tuvo entre la Universidad Agraria y la Universidad de Agricultura de Tokio, con un grupo de virólogos de la Universidad de Tokio, se hizo algunos trabajos iniciales, ¿no? Entonces hicimos una prospección, visitamos distintas zonas, en este caso estas fotos son de la zona de Guaral, y observen ustedes cómo está el desarrollo. Este es un cultivar de crecimiento indeterminado, y observen ustedes que si bien es cierto hay clorosis, las nervaduras mantienen esa tonalidad media violácea. Este es de crecimiento determinado también de la zona de Guaral, y observen la conformación de las plantas. De Trujillo, Lambayeque, ¿no? Aquí también hay, ya tiene esa conformación como más o menos un brócoli, un repollito, algo así. Al costado de este campo de tomate estaba este otro campo de esta cucurbitácea, y aquí, bueno, lo tomé por la cantidad, aquí se puede distinguir la cantidad de mosca blanca que se tenía, ¿no? Y era evidente ese nivel bastante elevado de concentraciones de las poblaciones de esta mosca blanca. Luego de eso, de ese muestreo, hicimos pues la detección por biología molecular, y observen ustedes, esto corresponde a las muestras de Perú en comparación con los otros vegomovirus que están reportados en el GeneBank. Y este es el tipo, el Tomato Yellow Leaf virus, el Sardinia virus, y está bastante alejado, ¿no? Entonces, con esta primera prueba pudimos determinar de que definitivamente el vegomovirus que teníamos aquí en Perú no era el típico Tomato Yellow Leaf, el que estaba reportándose en distintas partes del mundo, ¿no? Aquí tienen aquí el gel que se hizo, el cuadro que ilustra estas respuestas. Se trabajaron con dos grupos de primers, los universales y los degenerados que habían reportado para esos años, ¿no? Y se puede entender que en algunos casos las reacciones no eran comparativos, o sea, no eran idénticos utilizando ambos primers. ¿Bien? Luego de eso, bueno, pudimos reportarlo como tal. Presentamos eso en el Congreso Latinoamericano de Fitopatología en Argentina, y eso fue en el año 2005. Luego de eso, bueno, se acabó el financiamiento para poder seguir determinando. Solamente llegamos a determinar que era un nuevo vegomovirus, pero no sabíamos todavía cuál. Bien, entonces en la búsqueda de financiamiento
¿no? Esto logramos, en este caso ya con el grupo español que también trabaja con Vegomovirus, ¿no? Ya había terminado el convenio con Japón. Logramos tener un financiamiento en el 2009 para hacer nuevamente visitas y prospección. Miren cuánto tiempo había transcurrido. Esto es de la zona de Pisco, ¿no? También una zona tomatera. Miren, las plantas ya están en estado fenológico de floración. Aquí hay un primer fruto que se ha formado, pero observen la conformación de la planta, ¿no? A nivel de floración ya debería estar la planta totalmente extendida, ¿no? Haber tenido una mayor cobertura. Y este es el campo, ¿no? O sea, en estado de floración, miren todos estos espacios que están quedando. O sea, debería ya haberse extendido, ¿no? Y si bien es cierto, este virus no mata a la planta, ¿no? A diferencia de los tospovirus que vamos a ver en la siguiente clase, este virus reduce la calidad, ¿no? El tiempo, pues el tamaño de la planta, ¿no? Para este tiempo ya debería tener un buen desarrollo, ¿no? Por lo tanto, en tomate lo que se busca es tener altos porcentajes de tomate del fruto, ¿no? Del calibre del fruto de tomate de primera, ¿no? Y por la acción de este virus, definitivamente ese porcentaje de primera no supera un 30%, ¿no? Es bastante reducido. Así es que para el agricultor es una pérdida por la inversión que implica hacer la siembra del tomate, ¿no? Desde la semilla hasta producción de plantines, la fertilización, el riego, el costo del campo, etc., ¿no? Entonces, definitivamente, el retorno económico por parte de este virus es bastante reducido, ¿no? Salvo en los momentos en los cuales el precio de mercado sea bastante elevado, aún siendo un calibre pequeño, obviamente el mayorista lo va a comprar, ¿no? Pero en momentos en que el precio es bastante bajo, simplemente esto ni siquiera lo va a considerar. No va a ser categoría, como se dice, no categoría, ni siquiera tercera, ¿no? Categoría chancho, ¿no? Que es lo que se menciona. Así que definitivamente, si bien es cierto, no mata a la planta, pero el impacto económico sí es bastante elevado, ¿no? Observen aquí también, estas vistas, estas plantas tienen aquí ya producción, ¿no? Las primeras formaciones de los frutos, pero miren cómo están las hojas o los foliolos, ¿no? O sea, fotosintéticamente, hojas que tienen esa conformación no van a ser eficientes, ¿no? Fuera del aspecto de que la actividad fotosintética está reducida porque son hojas o foliolos con clorosis, ¿no? De igual forma tienen aquí, ¿no? Esta conformación. El impacto mayor es cuando el proceso si hablamos de periodos críticos, cuando se da en la infección por parte de la mosca blanca en los primeros estados fenológicos del cultivo. O sea, ni bien es trasplantado, se instala ahí los plantines, es susceptible, recuerden que hacemos una producción a campo abierto, es susceptible de que sea visitado por la mosca blanca, realice una picadura de alimentación y transmite el virus. ¿Quién es el agente causal? Este virus, visto en microscopía electrónica, las partículas son geminadas, está constituido por un DNA de una sola hebra en sentido positivo, el diámetro de la partícula es de 30 nanómetros. Tienen aquí la vista de dónde se ha ido detectando este virus, ha sido bastante problemático. Al grupo japonés, por ejemplo, le interesó mucho porque ellos también han reportado vegomovirus, sobre todo en las partes de sur de Japón, ¿no? Y está detectado inclusive hasta en Australia, ¿no? Ahora, lo que se debe conocer y cuando revisen literatura respecto a este virus o este grupo de virus es que hay una diferencia entre los vegomovirus del viejo mundo y los vegomovirus del nuevo mundo. Bien, y esta diferencia se establece en función a este comportamiento, ¿no? Los que son del nuevo mundo se caracterizan porque son bipartitos, es decir, el genoma, el ácido nucleico está dividido en dos ácidos nucleicos, ¿no? Al que se denomina el A y el B, versus que en los del viejo mundo solamente son monopartitos, que son estos de aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que significa esto, no? Que en un vegomovirus del viejo mundo,
que tienen aquí, que es monopartito, toda la información genética para el proceso de infección, para el proceso de replicación, para nuevamente el ensamblamiento de más partículas virales. Todo eso, toda esa información genética está aquí. Mientras que en los del Nuevo Mundo esa información está dividida. Parte de esos genes están en el DNA A y parte está en el DNA B. Como pueden observar, por ejemplo, en el DNA B está en la proteína del movimiento. Mientras que aquí, por ejemplo, está lo de la cubierta proteica de la cápsida. Entonces, bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque justo en el momento en que nosotros estábamos en el proceso de caracterizar y identificar el begomovirus que teníamos aquí en Perú, lo que se pensaba y lo que se tenía como expectativa de encontrar era este tipo de genoma, que es propio de los del Nuevo Mundo. Pero no, encontramos un begomovirus que era monopartito, lo cual fue bastante complicado, sobre todo para poder hacer los reportes y hacer las publicaciones. ¿Qué fueron estas de aquí? Tomaron tiempo porque había que demostrar a los revisores que realmente este begomovirus que tenemos en Perú no era el típico begomovirus del Nuevo Mundo, ¿no? Por ser el primer reporte, tuve una oportunidad de darle la denominación y fue denominado Tomato Leaf Deformation Virus, ¿no? Que es propio o registrado aquí. No ha sido introducido, no ha sido movilizado de otras partes. ¿Por qué es que recién se reportó, se manifestó? Se atribuye al movimiento poblacional, al cambio poblacional de la mosca blanca. Lo que antes se tenía era una Bemisia tabaci que se caracterizaba por estar solamente en un determinado huésped. Pero luego del fenómeno del niño hubo un cambio poblacional y fue una mosca blanca que cambió su comportamiento y que ya no solamente tenía una preferencia de un solo hospedante, sino de visitar a distintos hospedantes. Entonces, definitivamente estos virus han estado presentes en la población arvense, en las malezas, pero sin el vector era imposible de que puedan ser movilizados. Al haber este cambio poblacional de la mosca blanca con un comportamiento completamente distinto de poder visitar a distintos huéspedes, en esos momentos es que lleva hacia el cultivo de tomate y este tomate se ha comportado como susceptible frente a este virus. Entonces, por sus cursos de entomología, deben conocer de que hay distintos biotipos dentro de la Bemisia tabaci. O dependiendo de la escuela entomológica, la escuela americana de entomología propone que es, y está aceptado de que es otra especie, ¿no? Que es la Bemisia argentifoli. La escuela europea de entomología europea establece que hay distintos biotipos dentro de esta especie y la que tiene este comportamiento de poder visitar distintos hospedantes y que es bastante agresiva y que desplaza a la otra es este biotipo B. Bien. Dependiendo de la escuela entomológica que ustedes tengan como preferencia, a fin de que puedan denominar cuál es, si es biotipo B o si es argentifoli, eso es ya decisión de cada uno. El punto es que la que tenemos y la que generó todo este movimiento del virus tiene este comportamiento de poder ser bastante agresiva, de tener, al menos por esos años hubo un nivel poblacional bastante elevado, estaba presente, inclusive se podía observar, yo recuerdo mucho, en la ciudad, ¿no? En los cercos de ganado, estaba ahí en las hojas, ¿no? O sea, era increíble la cantidad de mosca blanca que se tuvo por ese entonces. No hay posibilidad de hacer una transmisión de tipo mecánica, ¿no? Es muy complicado porque está obviamente restringido hacia el floema. No hay evidencia de que se multiplique hasta la fecha en el cuerpo del insecto, no hay evidencia, y tampoco no hay paso transovarial, ¿no? Tienen aquí estas fotos, son de Brasil, de este amigo virólogo Renato Resende, es el tomate que se siembra allá, y observen ustedes la cantidad de moscas blancas que se tiene, ¿no? Y miren el nivel, la presencia de fumagina por efecto de la mosca blanca, ¿no? Realmente acá teníamos imágenes más o menos similares en distintas especies de plantas.
¿no? El grupo español, dirigido por el doctor Enrique Moriones, con quien teníamos esta colaboración, hizo este estudio y pudo determinar este periodo de latencia, que es el tiempo en el que se moviliza la partícula viral dentro del cuerpo del insecto. Para el Tomato Yellow Virus en Bemisia tabaci, el biotipo B tiene o toma este tiempo, ¿no? Más o menos estamos hablando de unas 24 horas. Entonces, recapitulando en este aspecto, el periodo de adquisición es de 30 minutos a más, que es el tiempo en el que el estilete llega hacia lo que es el floema. El periodo de latencia aproximadamente un día, y es virulífero mientras se siga alimentando de las plantas virócidas. Entonces, hablamos de un periodo de retención de semanas. Y esto es lo que les comentaba hace unos minutos. Estas fotos corresponden a las plantas que también muestramos dentro de esta prospección que realizamos en Solanum nigrum, en Datura stramonium y en algunos frijoles. Y el típico síntoma, ¿no? Estas conformaciones de la hoja y un cierto grado de enanismo, clorosis, ¿no? Y que fueron positivos al virus que nosotros detectamos, ¿no? La detección por serología no funciona, o el cambio de tonalidad amarilla, si hablamos de un Darcy lisa, es muy leve, y se puede entender, ¿no? O sea, el vegomovirus que tenemos es otra especie, ¿no? El PCR es la técnica que más se utiliza, aunque también se han desarrollado sondas moleculares para poder hacer la detección. El PCR es la técnica que se relaciona mucho a este virus, ¿no? Que es que a partir de un nivel de inóculo bastante reducido, se incrementa en función de varios ciclos dentro de la acción de este termociclador, donde se regula los niveles de temperatura que permiten la apertura del ácido nucleico, el incremento, la copia y posteriormente un nivel mucho más elevado. Bien. Tienen ahí el gel. Y bueno, en todo caso, la resistencia, el punto de partida siempre es los cultivares tolerantes o resistentes. Ustedes revisan la información de los cultivares de tomate, los híbridos actuales vienen con genes de resistencia para vegomovirus, ¿no? Porque hacer una producción sin estos genes de resistencia se hace inviable. Bien. Las fuentes de resistencia provienen de los tomates silvestres. Se han detectado varios genes. Las casas de transnacionales de semilla tienen obviamente sus genes detectados, y dentro de los cuales obviamente les permite hacer todos estos trabajos de mejoramiento para hacer la obtención de estos cultivares. Es importante, sí, conocer la diversidad de vegomovirus que se encuentra en la zona, sobre todo porque en esos años era mucho más vertiginoso la variación del comportamiento, la formación de recombinantes. Bien, esta foto corresponde al año 2003, en el cual también coincidió esto con un curso que nosotros hicimos en la universidad. Tuvimos ahí la visita del doctor Moriones, ¿no? Y otros especialistas también del extranjero, sobre todo desde el aspecto sanitario, que eran las problemáticas principales. Y ¿saben lo que les comenté? El 97 fue el fenómeno del Niño. El 99 ya los campos de tomate están prácticamente afectados. Y el tomate que se sembraba era el Río Grande estándar, luego el Río Grande híbrido, pero no tenía los genes de resistencia, por lo tanto se comportaba como susceptible. A partir de esa fecha, todas las empresas semilleristas empezaron a establecer los jardines de variedades con material que tenía genes de resistencia para ver cuál era el comportamiento de esos posibles promisorios que podían reemplazar al Río Grande. Y en el 2003, en Caraballo, en una zona endémica de este virus, y también estaba presente el vector, la mosca blanca. Observen ustedes el material susceptible, totalmente encrespado por efecto del virus, versus el material que ya se perfilaba como el que se iba a lanzar al mercado.
Había otros materiales, ¿no? Pero recuerden ustedes que también el consumidor va a tener una preferencia de mantener ese formato del fruto, ¿no? Entonces, eso obviamente también va de la mano. O sea, no solamente es la resistencia, sino también que el consumidor acepte el fruto según, bueno, las costumbres que nosotros tenemos aquí en el país, ¿no? Les hablaba de que también se debe hacer esos estudios de diversidad. Este es nuestro amigo Renato, ¿no? El estudio que hizo él con todo su equipo de investigación para Brasil. Observen ustedes toda la diversidad de vegomovirus que afectan tomate que ellos detectaron. O sea, realmente es increíble la cantidad de especies. No solamente el Tomato yellow virus, sino otros vegomovirus presentes. ¿Bien? Entonces, de ahí que no es solamente el uso de los materiales con genes de resistencia, sino que desde el punto de vista del vector, el monitoreo el monitoreo del virus, de levantar información de cómo es esta diversidad, de cómo va comportándose a lo largo de los años, ¿no? Cómo van variando estos árboles filogenéticos. Este fue un trabajo que realizó el equipo del doctor Moriones, también en el año 99, y observen ustedes cómo va cambiando la prevalencia año tras año de estos dos tipos de vegomovirus que ellos tenían registrados en el sur de España. Y desde el 96 al 98, cómo varió, hablamos lo que está entre paréntesis el porcentaje, cómo varió esta prevalencia y predominó, que tenía mayor capacidad, o sea, de transmisión, y a la par que no solamente estaba restringido a tomates, sino a otro huésped, a otro hospedante. Entonces, definitivamente este grupo de los vegomovirus, de estos tomato yellow, de estos vegomovirus que afectan tomate, tenían un comportamiento bastante intenso en cuanto a formar estos recombinantes que se vayan adaptando y desplazando a otros en determinados agroecosistemas. Lo otro, el manejo del vector, definitivamente también es muy importante. A pesar de que uno puede tener los materiales con genes de resistencia, definitivamente es muy importante reducir la actividad del vector, porque lo que uno busca es mantener un tiempo de vida bastante prolongado de la variedad o del cultivar o de estos híbridos, ¿no? Y al estar presente la mosca blanca va a ir inoculando partículas que pueden permitir la formación de nuevos recombinantes y se puede perder esta resistencia, ¿no? Entonces, definitivamente es importante seguir manteniendo el manejo del vector, ¿no? Como observan aquí, pero sobre todo en los periodos críticos que son estos estados fenológicos. ¿Bien? En el sur de España y en el norte de África, en Marruecos, definitivamente ellos hacen siembras en cultivos protegidos. Podría decirse uno, ok, es mucho mejor, no, porque existen distintas construcciones, algunas obviamente con materiales mucho más rústicos y otras no, obviamente va a depender del precio, pero el punto es de que el 2010 aproximadamente, que tuve la oportunidad de estar ahí por esta interacción del proyecto, queríamos hacer la colecta de las moscas blancas y ellos empezaron a trabajar con el control biológico, ¿no? Y fue bajo un ambiente protegido, obviamente es mucho más eficiente, ¿no? Mucho más eficaz en cuanto a la actividad de todos los controladores biológicos que introdujeron. Al menos por esos años yo no podía encontrar ya la mosca blanca, ¿no? O sea, todo aquello que se tuvo como alta al nivel poblacional bastante elevado, se redujo por la actividad de los controladores biológicos. En esos años en los que fue bastante intenso, pues España, recuerden de que el sur de España provee de hortalizas a los países nórdicos de Europa, ¿no? Cuyos inviernos son bastante severos. Pero en el sur de España pueden seguir haciendo hortalizas, entonces es una actividad económica muy importante. Pero por la acción de este virus, obviamente les generó serias pérdidas. Dentro de esos años, una de las alternativas que ellos buscaban era el uso de estas cubiertas fotoselectivas. Estas diapositivas corresponden a los trabajos que hizo el doctor Moriones. Trabajaron con estos
plásticos con filtro de luz UV en estos rangos de luz, lo cual interfiere en la visión del insecto, ¿no? Entonces, definitivamente lo que impactó aquí fue al comportamiento del vector y que trajo como consecuencia, sí, una reducción en el número de las plantas infectadas. Esto aunado, que fue otro de los trabajos que él realizó con su equipo de investigación, fue el de trabajar con inductores de resistencia. Entonces, definitivamente va dentro de todo el esquema de manejo integrado. Obviamente el costo del plástico era bastante elevado. Como alternativa, bueno, era una de las opciones a trabajar, ¿no? Y con esto hemos terminado este primer bloque de los virus de transmisión circulativa de tipo no propagativa.